Y pasamos ahora a la presentación del doctor Carlos Saavedra de la Universidad Mayor de San Marcos sobre tutoría y desarrollo del estudiante como profesional y como persona. Doctor Saavedra. Muy buenos días, señor miembro de la mesa que preside. Buenos días a asistentes, muchos maestros míos. Me complace realmente estar acá y acepto la invitación. Gracias al doctor Peralta por la invitación. Bien, el tema que me toca tocar un poco es tutoría, desarrollo personal y profesional. Cuando revisamos este tema, quise enfocarlo en 4 aspectos y desarrollar la temática en estos 4 puntos. Definamos rápidamente lo que es tutoría, desarrollo profesional, definamos por qué en la universidad decidimos tener un sistema institucional de tutoría de pregrado. Este sistema responde a esta pregunta que es el desarrollo profesional y personal y que esperamos alcanzar con ello. Rápidamente, cuando definimos lo que es tutoría, hablamos de lo que es el tutor primero, ¿no? Y hablamos de lo que es la tutela. Autoridad que en defecto de la paterna o materna se confiere para cuidar de la persona y los bienes de aquel que por minoría de edad o por otra causa no tiene la completa capacidad civil. En el caso del alumno en una universidad, obviamente completar la capacidad civil es la formación profesional. Y por consiguiente, la universidad se comporta como un aula mater, a final de cuentas, y es lo que el alumno debe esperar de ella. Y obviamente debe haber una persona que va a conducir ello, que es el tutor correspondiente. Por consiguiente, el tutor es esta persona que está encargada de orientar al alumno en el curso o la asignatura o por qué en el plan de estudios de la universidad. Defensor, protector, director en cualquiera de las líneas que se puedan desarrollar durante todo este proceso de enseñanza y de profesionalización. Y en la tercera definición, que era el desarrollar, obviamente entendemos como es acrecentar, dar incremento a algo de orden físico, intelectual y moral. Y ese es crecer obviamente en la persona desde el punto de vista intelectual y de profesión a la cual la universidad va a tener el rol y ingresa el alumno correspondiente. Por consiguiente, en este tema de tutoría y tutor, obviamente vamos a tener a la universidad inmerso dentro de este proceso. ¿Por qué nos preguntamos y decíamos este sistema de tutoría puede contribuir al desarrollo de la persona profesional? Entonces, en la universidad hicimos una evaluación al respecto y decidimos crear un sistema institucional de tutoría de pregrado y por qué no después de posgrado, y que respondía a lo siguiente. Primero, sabemos que los planes de estudio responden a una necesidad de la sociedad, a lo que le llamamos muchos los grupos de interés, a lo cual la universidad debe responder. El grupo de interés de la sociedad, y esa sociedad tiene determinados comportamientos. Por ejemplo, en lo que percibimos. Esta es una encuesta del año 2009, 10, 11 y 2012 progresivamente en cuanto a algunos crímenes a nivel nacional. Y homicidios, son de tasas por 100.000 habitantes, delitos, robos, hurtos, faltas, lesiones, violaciones sexuales. Por consiguiente, existe obviamente una sociedad que tiene ciertos problemas sociales a la cual obviamente nos enfrentamos y debemos tener en cuenta como grupos de interés, al final de cuentas, cambiar esta realidad. Cuando vamos más allá y vemos, por ejemplo, agresiones al por mayor, y estamos hablando en el año 2002 de educadores de los centros educativos del país, y estamos hablando fundamentalmente en primaria y secundaria, y vemos acá, por ejemplo, agresiones de alumnos en educación nocturna, educación especial, primaria y secundaria. ¿Y qué tipo de agresiones hablamos? Agresiones que es un estudio que se ha realizado, verbal o escrita, del alumno entre sí, ¿no? O del alumno hacia autoridades, agresiones verbales y escritas, agresiones físicas, robos y destrucción de materiales. Y obviamente el índice tanto en primaria como en secundaria son quizás obviamente unos índices más altos. Lo que está hablando de que este problema de conducta y actitud no solamente es obviamente lo que vemos el resultado de estos hurtos y etcétera, sino también obviamente de educación, de la formación. Cuando vemos lo que es estadística y todos los días cuando ponemos nuestras noticias, no existe día de que no exista un homicidio en el país en el último año. Obviamente nos debemos reflexionar y hacer algunas preguntas y por qué se está dando esto.
38.9% de la población mayor de 15 años ha sido víctima en algún delito en alguna oportunidad. 67% ha sufrido un robo de intento. 12% de los que fueron blanco de crimen organizado denunció el hecho, solamente el 12%. 5% de ellos tuvo un resultado positivo a esta denuncia y prácticamente el 86% de las personas entrevistadas sienten inseguridad en Lima, lo cual es cierto y lo vemos. Y cuando vemos también delitos de mayor incidencia, también vemos una gran cantidad de tipos de delitos. Como que también vemos obviamente en relación a lo que son hurtos. Y esto traduce mucho como hablamos de una sociedad enferma, al final de cuentas. Y lo que más lamentable todavía es lo que viene. Cuando hablamos de extorsión, o sea que de alguna u otra forma, como una tasa por 100.000 habitantes, de 14 a 42% de tasa por 100.000 habitantes, existe extorsión. Y las instituciones más corruptas, descritas en el año 2012 por la fuente de seguridad ciudadana, se designa al Poder Judicial 56% de corrupción, Policía Nacional 52% de instituciones como percibidas más corruptas, Congreso de la República 47%, partidos políticos 27%, municipios 24%. Y lamentablemente son autoridades y obviamente que rigen seguridad y que definitivamente han pasado por aulas de educación primaria, secundaria y universidad. Y por consiguiente muchos de ellos viene la competencia y la responsabilidad de las universidades en el momento que le competió. Si es que obviamente fuimos capaces de poder detectar y corregir ello. Cuando ya vamos en lo que es la Facultad de Medicina, y me remito al estudio de los doctor Perales colaboradores, se encuestaron estudiantes de nuestras escuelas de la Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Enfermería, Obstetricia, Tecnología Médica y Nutrición, y comparamos con los valores de la norma o valores nacionales que se tienen en cuanto a salud mental. Y se vieron 4 temas: intento de suicidio, ideación homicida de los alumnos, conducta antisocial y riesgo alcohólico. Y definitivamente todas las cifras están por encima del valor de las normas nacionales y de Lima. Tanto en las escuelas de medicina, por ejemplo, enfermería, 10.2% de estudiantes tenían intento de suicidio, la norma habla de 5.2%. En ideación homicida se veía en la escuela de nutrición, por ejemplo, 13.9%, en la escuela de tecnología 11%, en la escuela de medicina 12%, con una norma de 4.6%. En la conducta antisocial también, obviamente vemos valores muy altos, de 19, 26, 27, 18 y 27% en las escuelas en relación a 15%. Por consiguiente, si esto sucede en una facultad de medicina, creemos que también, y hay estudios también de otras facultades de la universidad, creemos obviamente que esto debe repetirse no solamente en otras facultades que forman profesionales en los diferentes campos, sino también en otras universidades y probablemente también a nivel de educación de secundaria y primaria. Y por consiguiente el problema debe ir más allá de solamente lo que nos compete como universidad, pero tenemos un rol ahí. En la Universidad de San Marcos y en la Facultad de Medicina existe lo que es el modelo educativo San Marcos, que un poco responde a esta realidad. El modelo educativo de San Marcos maneja 3 grandes ejes: el eje del conocimiento, el saber, el eje procedimental, que mucho ya se ha hablado acá también, el hacer, el cómo hacer las cosas, y el eje actitudinal, que fundamentalmente es el eje de cómo hacer las cosas. Y eso fundamentalmente también lo escuché en varias presentaciones en la mañana de hoy día, está en relación a diferentes valores y el ejemplo del docente en la formación del estudiante. En los 2 primeros ejes del conocer y hacer, considero que es tema básicamente técnico, en que se pueda desarrollar y lograr enseñar a despegar un avión y encerrar y aterrizarlo con simuladores y todo ello, obviamente es factible. Pero el eje actitudinal quizás sea uno de los más difíciles de poder lograr, y eso no depende solamente de lo que se le puede dar al estudiante en edad adulta, sino obviamente viene desde años previos. Y hablamos desde el núcleo social, que es la familia. Entonces, eso nos hizo obviamente decir, sí hay que trabajar este sistema de tutoría, pero diferente en la Escuela de Medicina y en la Facultad de Medicina.
La unión de estos tres ejes en el modelo educativo de San Marcos es lo que nosotros entendemos como competencia. O sea, vamos a ser competentes en la medida que tenemos un buen conocimiento, seamos hacerlo técnicamente adecuadamente, pero sobre todo entendamos esto, la competencia actitudinal, y eso es la educación basada en la persona. Personas formando personas que atienden personas, obviamente. Entonces, este sistema de tutoría en la universidad, con todo este análisis que en una reunión previa en la facultad, con las cifras que el doctor Perales en el estudio nos había informado, tomamos la decisión definitivamente que no podíamos quedarnos sin hacer absolutamente nada, y había que hacer y generar una respuesta a ello. Y generamos obviamente en un consejo de facultad del 27 de febrero de 2014 el reglamento del sistema institucional de tutoría de la Facultad de Medicina, que tiene una versión de decanato y que está ratificado en una sesión rectoral del 29 de septiembre de 2014. Y ese sistema de tutoría empezaba a enfocar y a sacar un reglamento de la formación del programa de tutoría en la universidad. Tenemos un manual de tutoría, tenemos una guía de tutoría, tenemos una serie de documentos instructivos de la Facultad de la Acción Académica, del Instituto de Ética, que colaboró mucho con el doctor Perales, el Preventorio para el Desarrollo Humano, y de la universidad. En este aspecto del programa institucional de tutoría de la Facultad de Medicina, existen dos grandes ejes. El eje académico fundamentalmente, donde existe un coordinador académico, y el eje del desarrollo humano, y donde nosotros designamos a un coordinador del desarrollo humano. Y básicamente trabajamos los tres aspectos que consideramos que debía conocer este tutor. Había que formar tutores. Y es así como el doctor Vildoso, el decano de la facultad, ya mencionó, de que prácticamente hemos terminado el cuarto curso de tutores, no cada curso de tutor aproximadamente dura un semestre, y esos tutores obviamente son acreditados como tales. Son docentes propios de la universidad, y donde también consideramos un perfil interesante, en donde decíamos, muchos docentes de la Facultad de Medicina se jubilan obviamente en sus instituciones de salud, muchos de ellos, no tienen campos clínicos posiblemente, pero sin embargo han adquirido un bagaje de experiencia profesional y como persona de toda la vida. Y creo que eso es rescatable para la universidad. Un profesional de salud que tiene 30, 45 años como profesional, que ya no ejerce un campo clínico, pero que sin embargo tiene un bagaje personal de ganancia profesional, creo que es invalorable para la universidad y que debe ser rescatado precisamente encargándole a un alumno que ingresa a la universidad, a la Facultad de Medicina, encargándose como un padre dentro de la educación, como un segundo padre de educación. Y este docente va a llevar al alumno durante los años de la profesión. Obviamente no está enseñando, sino está tutoreando, está aconsejando, está recomendando, está orientando, está detectando problemas y está tratando de mejorar ese gran aspecto del desarrollo humano, fundamentalmente personalizado. Para ello se capacitaron en tres ejes. Los aspectos normativos y académicos de la facultad, que son aspectos técnicos, que el tutor, el alumno debería tener al tutor como el primer puente hacia la universidad. Tiene su correo electrónico, tiene teléfonos, tiene comunicaciones, etc. El docente como tutor debe conocer ampliamente estos aspectos académicos administrativos para poder orientarlos. Segundo, aspectos de metodología, aprendizaje, enseñanza. Ya hemos hablado que el aprendizaje en la actualidad cada vez menos aulas, cada vez menos clases presenciales, cada vez aulas pequeñas, cada vez el alumno busca información, cada vez el profesor es facilitador y todo ello. Obviamente los alumnos tienen, el profesor, el docente, el tutor tiene que tener aspectos metodológicos de aprendizaje y enseñanza adecuados, orientar al alumno cuáles en determinadas asignaturas, cuáles son los métodos más apropiados. Es un docente que conoce la carrera, que ha pasado por todos ellos y que ya tiene una experiencia profesional de muchos años y que obviamente es invalorable, que pueda ser transmitida hacia este alumno que ingresa y que ingresa con una gran expectativa a nuestra universidad. En el caso de nosotros, la Universidad Nacional de Mayo San Marcos, con alto rendimiento y competencia, y la Facultad de Medicina, con las escuelas con alto rendimiento y competencia, es como nosotros decimos, nos llega un diamante en bruto, y el docente tiene que ser capaz de perfilarlo adecuadamente para tener un producto muy bueno para la sociedad y cambiar esa realidad. Y el tercer aspecto importante obviamente es creo que el desarrollo humano consideramos que es el aspecto más importante en esta formación. Este manual de tutoría por consiguiente traduce estos aspectos en prácticamente 9 unidades
y se desarrollan durante todo la capacitación del tutor. El rol del tutor universitario, o sea, cambiar esa ideología del tutor frente a un problema correctivo, sino simplemente frente a, o sea, hacer que el tutor sea un seguidor de la educación, del proceso de aprendizaje y enseñanza del alumno durante todos los años de la profesión. La tutoría de la educación superior totalmente diferente a una educación a nivel escolar. Definitivamente el alumno sufre un cambio de pasar de una institución educativa de secundaria a la universidad, sufre un cambio y eso sufre un problema de adaptación muchas veces que repercute obviamente en mal rendimiento académico, repercute en la debilidad de que pueda ser orientado hacia malas prácticas dentro de la universidad y todo ello. De la tutoría escolar a la tutoría universitaria. La metodología de educación de adultos, que es totalmente diferente a una metodología de educación en población de estudiantes de escolar. El estudiante y el tutor como personas morales, y un poco lo que estamos hablando de ciertos valores, el proyecto de vida que debe tener el alumno desde el inicio, la comunicación que también se ha tocado tremendamente, que es un tema muy importante dentro de ello, la información médica, los problemas personales y familiares que también involucran. Nosotros hemos corrido, cuando tenemos reuniones de tutores, como conclusiones, en realidad es impresionante y uno dice, no, la inversión que uno puede estar haciendo en esto es más que suficiente y pagable por todos los beneficios que se logran con los alumnos. Vocación, salud mental del estudiante, estrés y rendimiento académico y conducta suicida en el estudiante. El tutor obviamente tiene toda esta capacitación y puede tener ejes obviamente en que pueda detectar al alumno. Y ello va valorando todo esto, lo que ya todos conocemos como estos valores socioculturales que vienen de la sociedad, escuchaba de la lengua del quechua materna y todo ello, los componentes familiares, creo que estos son fundamentales porque los alumnos vienen con esta formación de casa, de familia, valores de puntualidad, de educación, responsabilidad, como que a veces no vienen con esos valores, definitivamente. Los valores universales, todos conocemos como responsabilidad y todo ello, valores morales, materiales, espirituales y obviamente personales. ¿Qué esperamos alcanzar con este sistema, básicamente? Decíamos que el eje básico de inicio es obviamente el docente, porque la esfera de la actitudinal fundamentalmente la constituye el ejemplo. Si el docente llega temprano, si el docente hace adecuadamente, si está actualizado, si tiene... El conocimiento y la práctica son temas técnicos propiamente que se puede llegar, pero el docente obviamente, entonces en el docente hay que invertir, y hay que invertir en la formación, básicamente de él. Nosotros obviamente hemos generado un gran, intenso y ambicioso plan de capacitación docente gratuito para el docente. En la universidad nosotros capacitamos a los docentes de forma gratuita, con temas de TICS, con temas de metodología de enseñanza, etc. Hemos invertido en ello, básicamente, y tenemos obviamente una gran cantidad de docentes capacitados a la fecha en diferentes áreas, y vamos a seguir haciendo el programa así. Obviamente reconocer el buen desempeño del docente, hay que hacer una política de reconocimiento, que el docente sea partícipe y que tenga el criterio de personalización de la institución dentro de sí, y pueda obviamente reconocer que su desempeño y su capacitación va a redundar. Y dotar obviamente el sistema de apoyo a los docentes de la mejora de sus prácticas pedagógicas. El sistema de tutoría de la universidad, entonces maneja este gran binomio que es el tutor con el alumno y el alumno con el tutor con conceptos de normatividad, con conceptos de metodología y desarrollo humano, y el alumno. ¿Cómo seleccionamos el alumno con el tutor? El alumno tiene un rendimiento académico porque nosotros tenemos los rendimientos académicos y se le hace una encuesta personal de salud mental fundamentalmente. Y cruzamos esas dos informaciones y catalogamos con el equipo de ética y de desarrollo humano del sistema, se cataloga los factores de riesgo que puede tener de conductas antisociales u otras conductas del alumno, y de acuerdo a ello se le designa el tutor correspondiente. Los tutores también obviamente tienen evaluaciones dentro del proceso de capacitación, evaluaciones del equipo en cuanto a sus perfiles psicosociales y todo ello. De esa manera obviamente se puede empezar a distribuirlos y se distribuyen los alumnos con los tutores, y los tutores van a tener un sistema de referencia y contrarreferencia entre sí con los alumnos permanentemente, valorando obviamente el semestre académico. De ello, y lo más importante, creemos que es fomentar estos valores y creer en lo que es prescindible y digno de aprecio, para que se conviertan en actitudes con disposición a actuar según ciertas creencias, sentimientos y valores, y que lleven a una conducta de comportamientos que se manifiestan espontáneamente. Ese es el objetivo que se lleva a llegar, que se tenga una conducta proba, que tenga una conducta adecuada, y no obviamente tener
ese inicio que yo reportaba al principio de una sociedad enferma. Y eso hay que cambiarlo, y eso va a depender mucho de todos los que somos formadores de los recursos, imponiendo el respeto, la confianza y generando un cambio, y lograr el cambio obviamente a largo plazo de la sociedad. No creemos que vamos a cambiar inmediatamente. Creo que el sistema de tutoría va a dar un resultado de repente de acá a 7 años cuando tengamos un egresado. No podemos ahora, solamente estamos viendo medidas correctivas, y más aún creo que la sociedad debe cambiar cuando tengamos cambios a nivel escolar, probablemente. Y eso significa esto mismo, ¿no? Eso mismo que estábamos hablando en cuanto a la coherencia de diferentes aspectos, tanto en la esfera personal, en la esfera ocupacional y en la social, básicamente, y que lleve todo ello, ¿no? Y eso nos va a aterrizar obviamente en lo que es el bienestar, que es lo que queremos como sociedad. Invertir en las esferas personales, socioafectivas, familiares y ocupacionales para lograr la coherencia que significa finalmente productividad y bienestar. El resultado, trabajar con satisfacción y realización personal, familiar y profesional, lo que todos he escuchado acá, básicamente. Y cuando uno y revisa más allá aspectos económicos en cuanto a poblaciones socialmente adecuadas, uno ve 3 grandes ejes: el eje económico de desarrollo económico, el eje ambiental, desarrollo ambiental, y el eje social, desarrollo social, básicamente. Y cuando uno concluye estos 3 ejes en sus diferentes aspectos, encontramos el bienestar de una sociedad. Y el eje social obviamente es lo que estamos trabajando en este desarrollo personal, fundamentalmente. Y es por eso que debe ponerse mucha hincapié y mucho desarrollo en estos aspectos. Cuando uno revisa, por ejemplo, y esto se repite, hay un estudio nacional también que dice lo mismo. Esto es una columna que dice contribución potencial de la reducción de la mortalidad, en porcentajes. Y esto es lo que es el gasto en salud, que lo llamamos como inversión en salud. Si nosotros invertimos un mínimo porcentaje, 1.5%, en lo que viene a ser estilos de vida, que es promoción de la salud, que es educación de estilos de vida, que es cambios de conductas sociales, cambios de actitudes de las poblaciones, nosotros bajamos significativamente la mortalidad de ciertas enfermedades. Y eso es responder a la necesidad de la sociedad. Si nosotros hacemos esto, y mírenme, cuando se invierte fundamentalmente en sistemas de cuidados, o sea, medicina correctiva fundamentalmente, poner hospitales, poner servicios de tecnología y todo ello, reducimos mínimamente la mortalidad social. Por consiguiente, si tenemos esa lógica que se conoce desde hace muchos años, 1976, entonces obviamente las instituciones formadoras profesionales tienen que tener esto claro para orientar obviamente cambios curriculares de este aspecto. Este estudio se ha replicado a nivel nacional y no deja de ser diferente, básicamente. Es por eso que consideramos obviamente que la inversión va a ser muy importante. Solamente para que tengamos las ideas, ¿no? La inversión per cápita en euros por persona obviamente, y este es gasto sanitario. Y en esta altura tenemos países como por ejemplo Australia, Finlandia, Francia, Irlanda, Alemania, o sea, primer mundo, básicamente, porque obviamente han entendido que hay que invertir en ello, básicamente. Nuestras inversiones en salud, obviamente, todavía son muy pobres en el país. Nuestras autoridades, obviamente, tienen que entender que hay que empezar a caminar eso. Se está haciendo paulatinamente, obviamente, pero eso implica, obviamente, corregir una sociedad a largo plazo. Cuando encontré un estudio en una oportunidad por ahí, que decía las mejores universidades del mundo, aparecían Oxford, Harvard, y aparecía Singapur. Y cuando hablan y le preguntan a Singapur por qué ocurrió esto, porque ellos hicieron algo que alguien dijo acá al principio: enseñaron a que el alumno pueda cambiar de acuerdo a cómo va cambiando la sociedad. Lo que yo enseño hoy día no puede ser un conocimiento estático, tiene que ser un conocimiento que sea capaz que el alumno sepa que debe cambiarlo progresivamente, porque la realidad es diferente. Mi verdad de hoy no va a ser la verdad de mañana. Por consiguiente, y eso significa invertir abajo y ver cambios obviamente en educación, a nivel primario, social, etcétera, para que esas personas que nos van a conducir posteriormente, como son, que no haya esos altos índices de corrupción y todo lo que vemos en la clase, obviamente. Y lograr esto, que es el sueño, y soñar creo que es para todos lo que debe ir a ellos. Índice de virtudes cívicas en una escala de 100,
O sea, personas que se sienten bien viviendo en sus países. Suecia, Dinamarca, Holanda, que son los países del primer mundo, la uno, ¿no? Finlandia, Noruega, Dinamarca y sí, Finlandia, Noruega y Dinamarca básicamente como países, ¿no?, del primer mundo. Sí, doctor, yo termino. Y obviamente, con esto termino. Entonces nosotros soñamos a eso, cambio social. Pero el cambio social es cambio de persona, porque es la unidad de toda la sociedad, fundamentalmente. Y eso es lo que quería alcanzarles y muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor Saavedra. En esta forma terminamos la primera serie de presentaciones de este segundo día de trabajo. Creo que podemos ir a una pequeña pausa de café para continuar luego.